En el video anterior habíamos presentado las fórmulas simples de Newton-Cotes con el objetivo de calcular o aproximar la integral de una función en un intervalo AB. Pero estas fórmulas no habían resultado provechosas, al menos para algunas funciones f. Habíamos visto que para algunas por ahí resultaban una buena aproximación, pero quizás para otras no. Entonces nos preguntamos ahora cómo reutilizar lo que vimos para lograr una fórmula que funcione para todas las funciones f. Entonces, si recordamos la fórmula más simple, era la fórmula de dos puntos, llamada la regla del trapecio, que proponía aproximar el área bajo la curva de la gráfica de f, es decir, la integral de f, por el área del trapecio que se forma con el polinomio interpolante de grado 1 en los extremos del intervalo AB, es decir, el área de este trapecio. Y en ese caso la fórmula del trapecio era justamente el área de este trapecio, que era f de A más f de B por B menos A sobre 2, o sea, la suma de las bases por la altura del trapecio sobre 2. Bien, esta fórmula, si la función no oscilara mucho, podría darnos una buena aproximación del área bajo la curva. Pero si tenemos una función que tiene mucha variación en el intervalo AB, al aproximar acá con la regla del trapecio, sería pensar en el trapecio formado de esta manera, y entonces el área de ese trapecio poco tiene que ver con el área bajo la curva. Pero ahora nos planteamos lo que llamamos la regla del trapecio compuesta, o regla de los trapecios, que es pensar en subdividir el intervalo AB en más de un subintervalo, es decir, dividirlo en varios subintervalos, y aplicar la regla del trapecio en cada uno de esos intervalos, como si quisiéramos calcular, por ejemplo, en estos subintervalos, pensar que queremos calcular la integral de la función en este intervalo, luego en este intervalo, luego en este. Entonces, al sumar las aproximaciones, vamos a obtener una aproximación de la integral de la función en el intervalo AB original. Entonces, en este caso, en este ejemplo, tenemos tres subintervalos. Hemos llamado x1 al valor A donde empieza, x2, x3 y x4 es el último, el extremo derecho del intervalo. Y entonces vamos a llamar h1 a la longitud del primer subintervalo, es decir, x2 menos x1, h2 a la longitud del segundo subintervalo, es decir, x3 menos x2, y h3 a la longitud del tercer subintervalo, es decir, x4 menos x3. Entonces, si queremos aplicar la regla del trapecio en cada uno de estos subintervalos, recordando la fórmula que vimos recién, la regla del trapecio en el intervalo x1, x2 sería la suma de estas alturas, es decir, f de A más f de x2, por esta altura sobre 2, es decir, por h1 sobre 2. Esta es la regla del trapecio cuando la aplico en este intervalo. Si ahora la aplico en este intervalo, la altura de este trapecio sería h2, y los extremos están dados por f de x2, y las bases estarían dadas por f de x2 y f de x3, entonces es la suma de las bases por la altura sobre 2. Y para el último, análogamente, tenemos f de x3 más f de x4 por h3 sobre 2. Entonces, sumando estos tres términos, tenemos la suma de estas áreas, que gráficamente en este ejemplo aproxima mucho mejor la integral de la función. A esta aproximación le llamamos t de trapecios. Fíjense que en este caso, como antes, la aproximación se construye independientemente de quién es f, solamente evaluando f en los puntos que yo he determinado. En este caso tenemos que evaluar f
en x1, en x2, en x3 y en x4. Solo conociendo el valor de f en esos 4 puntos podemos construir esta aproximación. Antes de ver cómo implementamos esto, para poder utilizarlo en la computadora, vale la pena pensar qué pasaría si todos los intervalos tienen la misma longitud, es decir, si los puntos están distribuidos. En ese caso, fíjense que si H1, H2 y H3 fueran iguales, es decir, si todos los intervalos fueran iguales, este podría salir como factor común único, y adentro tendría la suma de f de a, después f de x2 aparecería 2 veces, f de x3 aparecería 2 veces, y f de x4 una sola vez. Dicho de otra manera, si los intervalos estuvieran x-espaciados, las alturas de todos los trapecios son las mismas, entonces sale un factor común, el valor h sobre 2, y en cuanto a las alturas que utilizamos, tenemos que sumar una vez esta, dos veces esta, dos veces esta, una vez esta. Es decir, todas las interiores 2 veces y los extremos una sola vez. Eso es lo que llamamos la misma regla del trapecio, pero en puntos equidistribuidos, que simplemente es lo mismo de recién, solo que toma una forma, la fórmula toma una forma más simple. Fíjense, en general vamos a llamar L a la cantidad de subintervalos en que dividimos el intervalo AB cuando sean equidistribuidos. Por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, tomamos L igual a 4, y entonces H, en este caso, va a ser la longitud de cualquiera de estos intervalos, que es B menos A, la longitud total, dividido en la cantidad de intervalos. Entonces, B menos A sobre 4 me estaría dando la longitud de cada uno de estos. Y entonces, dicho lo que mencionamos recién, la suma de todos estos, de las áreas de estos trapecios, sería h sobre 2, y acá vamos a sumar una vez el valor de f en los extremos y 2 veces en todos los puntos interiores. Esto sería como queda la fórmula de recién, que es general, en el caso de que los puntos estuvieran equidistribuidos. Y en este caso, vamos a denotar de esta manera a la regla del trapecio compuesto. Recuerden que antes la regla simple que vimos era U2 de f en AB, que es simplemente cuando tomamos la B menos A sobre 2 por f de A más f de B, o sea, la regla simple, pero cuando le ponemos acá un supraíndice L, significa que es la regla compuesta, es decir, que la hemos aplicado en L subintervalos equidistribuidos. Vamos a ver cómo funciona esta regla en los ejemplos que habíamos utilizado en el video anterior. Vamos a implementar primeramente una función en Octave para calcular la regla del trapecio en subintervalos dados arbitrariamente por nosotros. Y luego vamos a ver cómo utilizarla para calcular la integral. Bien, en esta función de Octave, implementada por nosotros, que la pueden descargar del entorno virtual, la llamamos TrapCom, de regla de trapecio compuesta, y va a tener dos argumentos de entrada, x e y. X va a ser los puntos de la partición que realizamos en el intervalo de integración, es decir, el primer y último valor son los extremos del intervalo, y los otros van a ser los puntos intermedios. O sea, X tiene los puntos que me determinan los subintervalos donde voy a aplicar la regla del trapecio. E Y va a ser un vector de la misma longitud de X, que tiene cuánto vale la función que quiero integrar en cada uno de esos puntos. Fíjense que para realizar la aproximación de la regla del trapecio, justamente vamos a necesitar solamente eso. Es decir, los nodos de integración van a ser los puntos de la partición que yo determino,
y solamente necesito saber cuánto vale la función en cada uno de esos puntos. Con esos valores voy a ser capaz de construir la aproximación a la integral. Y la salida de esta función va a ser mi aproximación que llamo Q. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la cantidad de subintervalos que tenemos. En este caso, la llamamos L, y esa cantidad va a ser la cantidad de puntos que tenga el vector X menos 1. Recuerden que X, en este caso, si tiene 4 puntos, entonces tengo 3 subintervalos. Ahora, para calcular cada uno de estos valores h, acá le hemos llamado delta x, y esta función diff de un vector x, justamente si x tiene componentes x de 1, x de 2, x de 3, x de 4, entonces diff de x me da un vector que tiene siempre una componente menos que x, que es justamente la diferencia entre dos valores consecutivos. Es decir, el resultado de esto va a ser este vector, que va a tener, por ejemplo, si el x tiene 4 componentes, delta x va a tener 3 componentes. La primera va a ser x2 menos x1, la segunda va a ser x3 menos x2, y la tercera va a ser x4 menos x3. Entonces, de esa manera, delta x es un vector que tiene h1, h2 y h3. Y finalmente, ya tenemos todo para poder calcular la aproximación. Vamos a acumular el valor de las áreas de estos trapecios en una variable q, que le inicializamos en 0. Y ahora lo que vamos a hacer es recorrer cada uno de los subintervalos, con un índice i que va de 1 a l. En este caso iría de 1 a 3 subintervalos. Y entonces lo que vamos a hacer es, en esta variable q, que en este momento vale 0, vamos a agregar el valor del área del primer trapecio. El área del primer trapecio, en este caso cuando i vale 1, va a ser i de 1 más i de 2 por h1 sobre 2. Esto es un medio. Entonces, esta es la regla del trapecio. Fíjense, cuando i vale 1, es exactamente sumar esta altura más esta altura por h1 sobre 2. Cuando i vale 2, ahora delta x de 2 es esta altura h2, y acá estoy sumando los valores i de 2 y de 3, que serían la altura acá y la altura aquí. Entonces, en el segundo caso, para i igual a 2 tengo el área del segundo trapecio, y así sucesivamente. En este caso, que tengo 3 trapecios, terminaría en el igual 3. Tengo 3 sumandos. Entonces, al habérselo agregado a la variable q que tengo, sumarle el área de cada uno de los trapecios que voy calculando consecutivamente, al final del lazo for tengo en q la suma de todas estas áreas, y así la aproximación de la regla del trapecio compuesta. Vamos a ver cómo funciona esto para los ejemplos que habíamos visto en el video anterior. Vamos a considerar las dos funciones del ejemplo anterior. Fíjense, si yo quiero testear o probar dos ejemplos de funciones, acá puedo utilizar un lazo switch para cambiar los parámetros, o directamente puedo comentar un juego de datos y descomentar el otro. Pero fíjense, de esta manera uno puede decir, lo que yo necesito en este caso es definir los extremos del intervalo a, b, y mi función f, que es la que quiero integrar en el intervalo a, b. Entonces, en un caso voy a considerar la función e a la menos x cuadrado en el intervalo menos 5, 5, y en otro caso voy a considerar la función x cubo sobre e a la x menos 1 en el intervalo 1, 10. Entonces, en este caso, cuando pongo ejemplo 1, va a considerar estos datos. Cuando pongo ejemplo 2, va a considerar estos datos. Si elimino este switch, uno puede hacer como directamente, poner esto directamente y poner esto
directamente y comentar un juego de datos y descomentar el otro. Bien, en este caso esto es la función y los extremos del intervalo, y entonces lo que vamos a hacer es construir para ver cómo funciona una sucesión de intervalos que vayan duplicando. Fíjense, este vector L, déjenme escribirlo acá en la línea de comandos, este es el vector 1, 2, 3, 4, 5 hasta 12, y acá estoy haciendo 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, es decir, la primer componente de L es 2 a la 1, la segunda es 2 a la 2, la tercera es 2 al cubo. Entonces justamente el vector L empieza en 2 y va duplicando su valor sucesivamente. Entonces vamos a considerar la regla del trapecio primero, de los trapecios en 2 subintervalos, en 4 subintervalos, en 8 subintervalos, para ver cómo funciona la aproximación. Claramente de un gráfico uno ve que al tomar una cierta cantidad de trapecios nunca voy a captar exactamente el área bajo la curva, pero si pongo más subintervalos, probablemente la aproximación sea mejor. Entonces, estos son los valores de L que tengo. Y entonces vamos a hacer un vector del tamaño para tantos L como tengamos, donde vamos a almacenar, y trap va a ser un vector donde en cada componente va a tener la aproximación de la regla de trapecios con la cantidad que estamos usando de subintervalos. Es decir, itrap de 1 va a ser la regla del trapecio con 2 subintervalos. Itrap de 2 va a ser la regla del trapecio con 4 subintervalos. Itrap de 3 va a ser la regla del trapecio con 8 subintervalos, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso? Bueno, en este vector itrap, que lo inicializamos en 0, vamos a poner lo que acabamos de decir. Entonces vamos a recorrer el vector L con un índice I que vaya de 1 hasta la cantidad de valores de L que quiero utilizar. Y entonces, justamente lo que vamos a hacer acá en cada paso es llenar en la iésima componente el valor de la regla del trapecio en esa cantidad de subintervalos. Entonces, para eso puedo utilizar la función trapcom, pero tengo que decir quiénes son X e Y. X justamente va a ser el vector que me determinan los L subintervalos. Entonces, X, vamos a tomar un vector de puntos X espaciados en el intervalo AB, un vector de L de I más un punto de X espaciados, es decir, la primera vez cuando I vale 1, tengo 3 puntos, porque L de 1 vale 2, entonces tengo 3 puntos, es decir, voy a tener 2 subintervalos. Y el vector I es justamente la función f, que es mi dato evaluada en cada uno de esos puntos. Entonces fíjense que para evaluar la regla del trapecio, lo único que necesitamos son los nodos que me determinan los subintervalos y los valores de mi función en cada uno de esos nodos. Entonces si corremos este script, ahora podemos visualizar vamos a poner este format long G, que me acomoda un poco los números estos, como son enteros, me los muestra directamente sin decimales. Entonces, en este caso, como les decíamos recién, el vector itrap tiene las sucesivas aproximaciones con la regla del trapecio. Fíjense
que entonces cuando dividimos el intervalo AB en dos subintervalos, la suma de los dos trapecios me da aproximadamente 5. Cuando lo dividimos en 4 subintervalos, o sea, para el segundo valor de L, la suma de esos 4 trapecios nos da 2,5 aproximadamente. Y así sucesivamente, a medida que vamos subdividiendo en más intervalos, tenemos una aproximación diferente. Fíjense que estos números, al principio distintos, se van pareciendo cada vez más entre sí. Es decir, justamente lo que está pasando es que a medida que subdividimos en más intervalos, la regla del trapecio me da un resultado más aproximado del área bajo la curva de la función. Fíjense que en este caso podemos darnos cuenta, descartando los dos últimos dígitos, en este caso se repiten. En este caso, también, o sea, desde acá, no, desde aquí, desde aquí. En este punto, fíjense, de aquí en adelante, todos los dígitos, excepto los últimos dos, que suelen estar afectados de error y entonces no hay que tenerlos en cuenta, de error de redondeo, porque la computadora utiliza esta cantidad de dígitos para hacer las cuentas, nos damos cuenta que con 256 subintervalos tenemos una aproximación que por más que dupliquemos la cantidad de subintervalos no cambia más. Entonces justamente este valor sería el valor más aproximado que podemos tener de la integral. Si quisiéramos calcular el error, podemos considerar en este caso que el valor de la integral es el valor del vector ITRAP en la última componente. Fíjense acá lo que definí es I como este último valor, que es muy parecido a cualquiera de estos últimos, que sería el mejor valor que tenemos. Si uno conoce el valor de la integral lo puede poner directamente, pero en este caso en nuestro ejemplo no podíamos integrar analíticamente, entonces tenemos esto. Pero fíjense, si ahora yo hago la resta, la diferencia entre ITRAP y el valor de I, en este caso ITRAP era el vector que estaba arriba e I era la última componente. Entonces al hacer esta resta, lo que hacemos en Octave es restar a cada una de las componentes de este vector la última componente en valor absoluto. Entonces este vector es el vector de las diferencias. Justamente la última componente me dio 0 porque era exactamente la misma. Entonces, si miramos en este sentido, este sería el error que vamos cometiendo. Al principio tenemos 322, 073 y así. Fíjense que pareciera no haber una regla clara de cómo va disminuyendo el error en este caso, pero si yo quisiera saber qué pasa, eso es lo que vamos a ver en uno de los ejercicios, qué pasa cuando cómo decrece el error cuando duplico la cantidad de subintervalos, para darme una idea de cuán bueno va a ser el método, porque si bien acá vemos que a medida que incrementamos la cantidad de subintervalos obtengo una aproximación mejor, lo que quisiéramos es saber cuántas veces voy a tener que, o cuántas veces voy a tener que duplicar para tener todos los dígitos correctos, o sea, cuál es la velocidad con la que el error va decreciendo. Entonces para eso uno podría tomar el cociente entre dos consecutivos, y entonces, fíjense, vamos a utilizar
en esta formulita lo que voy a hacer es etrap de 1 al penúltimo, es decir, va a tomar del primero hasta acá, y este etrap de 2 a n es del segundo al último. Entonces cuando hago punto sobre, lo que me va a hacer es un vector que va a tener este número sobre este, después este número sobre este, y así el cociente entre E1 sobre 2, E2 sobre 3, y así. Entonces, si miro, ahí no me deja usar end. Ah, porque el vector se llama E, no se llama etrap. Este vector, entonces para hacer tengo que poner esto. Y en este caso le puse un punto. Bien. Entonces, en este ejemplo es un poquito quizás difícil de analizar, porque no vemos un patrón de decir cómo se va reduciendo el error cuando duplico la cantidad de subintervalos. Más que nada en esta última parte hay que tener en cuenta de que acá estamos llegando a la precisión de la máquina con la aproximación. Justamente se acuerdan que las últimas eran muy parecidas entre sí, entonces estos cocientes están totalmente afectados de error, entonces no hay que tenerlos en cuenta. Y los primeros, a veces puede pasar que se vaya ganando. Fíjense que acá al principio el error se divide por 4 aproximadamente, por 4,3, pero después 115 veces después, o sea, al principio se obtiene una ganancia muy grande a veces. Después vamos viendo que esa ganancia se estabiliza un poco, vamos dividiendo por 3 o por 3,8, por 3,6 el error, y después tenemos una ganancia menor hasta que finalmente tenemos, eso es porque justamente acá está afectado de error. Vamos a ver qué pasa esto con el otro ejemplo, a ver si podemos detectar un poco. En el ejemplo 2, recordemos que tenemos esta función, es x cubo sobre e a la x menos 1. Entonces, si corremos eso, ahora esta es mi nueva aproximación. Ahora corrí para el ejemplo 2, entonces tenemos para esta cantidad de subintervalos las aproximaciones, que nuevamente fíjense que converge, porque se ve que se empiezan a repetir los dígitos, pero en este caso vamos a poder analizar mejor la tasa de convergencia. ¿Por qué? Porque fíjense que con 4096, el ejemplo anterior era como de alguna manera llegábamos muy rápido a tener todos los dígitos correctos. En este caso, si comparamos entre dos consecutivas, tenemos recién aquí esta cantidad de dígitos. Con 4096 estamos repitiendo, no, ni siquiera. Tenemos hasta ahí. Entonces, una cosa que podemos hacer es primero preguntarnos cuántos subintervalos necesitamos si quisiéramos tener más dígitos correctos. Entonces, en vez de poner 12, podemos poner 20. Ahí corrí la función. Está demorando un poquito, entonces hay que tener cuidado en no poner tanto. Vamos a poner 16. Entonces, si ahora visualizamos la aproximación, nos damos cuenta que en este caso tenemos un poco más que antes. Fíjense que hasta el 70 ahí se repite.
Entonces, tomemos ahora como antes el último valor como valor de la integral y calculemos el error como recién. Entonces acá vemos que el error se va reduciendo, la diferencia entre cada aproximación. La última, como antes, es 0 porque habíamos tomado este último valor como la integral. Pero si ahora hacemos los cocientes que hicimos recién, es decir, esto sobre esto, esto sobre esto, y así sucesivamente para ver cuál es la ganancia que tenemos, fíjense que en este caso es más claro que el error de 2 a 4 subintervalos se divide por 4,32, al pasar de 4 a 8 subintervalos en 4,28, pasar de 8 a 16 subintervalos en 4,08, y así sucesivamente. A medida que duplicamos la cantidad de intervalos, el error entre E sub i y E sub i más 1, el error se divide por 4. Esto es lo que va a pasar en general para la regla de los trapecios. Cuando vamos duplicando la cantidad de subintervalos, el error que cometemos se va dividiendo por 4. Fíjense que acá al final no obtenemos un poco, recuerden que estos del final siempre están muy afectados de error porque justamente este vector de error que estamos comparando, este valor de i, son los últimos valores, entonces no hay que tenerlos necesariamente en cuenta. Pero acá estamos viendo que el error se divide por 4. Fíjense que una cosa interesante de esto es que con este método pareciera funcionar bastante bien, pero para que el video no se haga tan largo, yo puse 20 valores de L para seguir avanzando. Acá había puesto ahora un poco menos, ahora tenemos 16 valores. Recién había puesto 20 y no había cortado, no sé cuánto iba a demorar. Pero fíjense que, digamos, por lo menos un ratito demoró, y sin embargo, no tenemos todos los dígitos con los que Octave trabaja que pudiéramos tener correctos. O sea, acá con 65.536 intervalos, tenemos solamente más o menos hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos correctos. Pero todos estos dígitos todavía no. Es de esperar que si vamos duplicando la cantidad de subintervalos, vamos a ir dividiendo el error por 4, es decir, en algún momento vamos a ir ganando todos estos dígitos correctos. La cuestión es que para hacer eso tengo que justamente tomar más subintervalos y la computadora trabajar más. Entonces este método está funcionando, pero quizás podemos plantear otra alternativa parecida a esta, con un método que también funcione, pero que funcione más rápido. Eso lo vamos a ver en el video siguiente.